Hola, ¿cómo estás? Antes de entrar al tema del cual hoy te voy a platicar, quisiera contarte una anécdota que tiene relación con este. Hace como 4 años tuve la oportunidad de conocer a una empresa en la que trabaja un cliente. Él, como otros de sus compañeros, desde ese momento tenían una póliza de gastos médicos mayores como prestación. Yo le pedí la oportunidad de poder ofrecerle una alternativa a lo que ya tiene. Y cuando me envió la información de su póliza me llevé una sorpresa porque me envió una póliza individual. Cuando le pregunté a él por qué tenía una póliza individual, me comentó que no sabía que esa es la que le habían otorgado como beneficio en la empresa. Le pregunté si era el mismo caso con el resto de sus compañeros que también tenían este beneficio, lo cual me dijo que sí. Más me sorprendí porque en ese momento eran más de 40 personas con pólizas individuales. Y quizás digas, bueno, pero ¿qué tiene de raro que haya tantas pólizas individuales en una empresa? Bueno, es muy raro porque podemos tener una sola póliza para todas esas personas, con diferencias, tanto en las coberturas como en el costo, como en la prima que se paga por tener esas pólizas. Yo hice mi trabajo y le presenté una oferta. Él también se sorprendió cuando ya le platiqué de los detalles y me preguntó, oye, pero ¿por qué si lo podemos tener así? ¿Por qué lo tenemos de esta forma? Bueno, la respuesta sigue pendiente porque yo no le puedo decir por qué la persona que lo sigue atendiendo, porque finalmente quien los atendía en ese momento es quien se llevó el beneficio de la asesoría que les brindé, pues es él quien debiera de darles esa respuesta. Podemos tener muchas suspicacias, pero bueno, ese no es mi tema. Lo que hoy les quiero hablar es de la póliza de gastos médicos mayores de grupo, para que no te pase lo que le pasó a esta empresa. Bien, entonces entremos en materia. Las pólizas de grupo normalmente se constituyen por personas que tienen un mismo interés o que pertenecen a una agrupación, digamos, con un mismo interés. Normalmente los vamos a encontrar como beneficio, como prestación para los trabajadores en las empresas, pero también lo podemos encontrar en universidades. Normalmente algunos colegios de instrucción media también lo pueden tener, pero regularmente va a ser en educación superior. Y también lo podemos encontrar en agrupaciones o gremios, por ejemplo, colegios de arquitectos, barras de abogados, vaya, es muy diverso lo que se puede tener o las aplicaciones que puede tener. Pero la característica particular es que todas las personas que están aseguradas en estas pólizas tienen algo en común, como los ejemplos que les mostré. Y para el tema voy a utilizar el ejemplo, lo más común, que es que lo encontremos como un beneficio para los trabajadores. Hay que empezar sabiendo que una de las características principales de este tipo de pólizas es que nos requieren un número mínimo de asegurados titulares. Esto quiere decir que si no reúno el número mínimo indispensable, no voy a poder contratar esta póliza. Regularmente nos piden que sean al menos 10 asegurados titulares. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellas microempresas que dicen, híjole, no alcanzo a tener 10, si acaso somos 4 o somos 6 los que constituimos nuestra empresa, porque quizás somos los dos socios, una asistente, alguien en el almacén y tenemos al chofer y al contador? Bueno, pues déjenme decirles que salvo una de las aseguradoras con las que trabajamos, que sí nos admite estos 5 asegurados titulares, todas las demás sí tienen que ser arriba de 10. Pero, ¿qué es un asegurado titular? Bueno, un asegurado titular es quien tiene la relación directa con este grupo, con esta organización, como el ejemplo que les menciono. Está el socio 1, el socio 2, la asistente, el contador y digamos el chofer. Ya son 5 allí. Ellos trabajan para esta empresa.
entonces ya son asegurados titulares. Pero ¿qué pasa entonces con la familia de los dos socios? Porque a lo mejor a ellos les interesa asegurar a su familia y por cuestiones económicas eso es lo más conveniente. Bueno, pueden hacerlo, aunque cada uno tenga a su cónyuge, tenga incluso 2 o 3 hijos o más, que ya en la totalidad de estas personas sean más de 10, lo importante es que los titulares sean por lo menos 5. Ahora, los dependientes, que son exactamente, según el ejemplo, el cónyuge, los hijos, ¿cómo funcionan o qué características les aplican a ellos? Exactamente las mismas características que tiene el titular. Es decir, les aplica a todos los dependientes la misma suma asegurada, el mismo deducible, el mismo nivel hospitalario. Todos los dependientes que estén debajo de su titular van a tener las mismas características o los mismos beneficios. También dentro de las pólizas de grupo podemos tener distintas categorías. Es decir, si es una agrupación ya suficientemente grande que tiene la necesidad de poner o de distinguir entre los niveles jerárquicos, también podemos hacer una distinción en la póliza de gastos médicos mayores. Es decir, quizás a los directivos les pongamos ciertas coberturas, los hospitales más altos de la ciudad, un deducible más pequeño que el de los demás, o a lo mejor el deducible es el mismo, pero podemos también ponerles un tabulador médico más alto, a lo mejor les ponemos una suma asegurada más alta, y así vamos distinguiendo. Quizás a la categoría 2, donde posiblemente puedan estar los gerentes, les ponemos un nivel hospitalario un poquito más abajo del que habíamos designado para los directivos. Y si tenemos otra categoría, quizás la de los operadores o operativos, aquí les podemos poner a lo mejor una suma asegurada un poco más pequeñita, a lo mejor otro nivel hospitalario, en fin, se puede hacer una combinación de acuerdo a las necesidades que tenga la empresa. Cada aseguradora tiene sus límites y cada aseguradora tiene sus características. Revisa cuáles son las que aplican para tu caso, y si estás por contratar o por renovar, con mucho gusto yo te puedo ayudar para que hagamos un análisis de cuáles son tus necesidades. En algunos casos, inclusive, se puede tener un fondo adicional que nos va a servir para cubrir ciertas cosas para un número particular de asegurados a quienes quieras que no paguen nada en algún momento. Entonces es muy flexible y se pueden hacer muchas más combinaciones y muchas más cosas, además de ser muchísimo más fácil la gestión comparado con una póliza individual. Por ejemplo, ¿qué pasa? Pues cuando hay altas entradas a la organización, ¿y qué pasa cuando hay salidas de la organización o las bajas? Es algo muy normal, es algo que pasa en todos los grupos. A lo mejor van a haber categorías donde tienes una alta rotación de personal y hay otras categorías donde la rotación es menor, pero sigue habiendo rotación. Entonces, ¿cómo se administra una contra la otra? Bueno, pues la póliza individual tendrás que hacer una póliza nueva cada vez según la fecha en la que entra esta persona con una vigencia anual, de forma que todas las vigencias van a estar con fechas diferentes. Y eso puede ser un poco complejo de administrar, tanto para la persona que lo ve, que puede ser recursos humanos típicamente, o la parte de beneficios, como para el agente, porque también te imaginas tener un volumen de 30 pólizas de una misma persona que vencen en fechas diferentes y que además, si la cobranza es fraccionada, estar revisando cada pago, vamos a decir, trimestral de cada una de las pólizas. Hay que tener mucho cuidado con eso y puede ser en algún momento un poco abrumador para ambas partes. Entonces, si lo hacemos con una póliza de grupo es mucho más sencillo, porque vamos a tener un solo recibo. Claro, igualmente se puede fraccionar. Si lo haces como en el ejemplo trimestral, pues tienes un solo recibo fraccionado en 4 partes y se acabó. No tienes 4 recibos por un número de pólizas que si son 20 son 80 recibos. Bueno, y te decía, ¿qué pasa con las altas y las bajas? Muy fácil. Como tienen una vigencia de 365 días y las pólizas, y vamos a pensar que tú la pagaste anual, si alguien sale de la empresa cuando está en el día 280, la aseguradora te va a decir, a partir de hoy, que sería
el día 285 hasta 365, que es cuando termina la vigencia, nos faltan 85 días. Estos 85 días no te los voy a pagar, claro, ya me los pagaste, pero es decir, te los voy a devolver al final del año. Y como tuviste altas, según el ejemplo que estoy poniendo acá, en el día 200 de la vigencia, no me lo vas a pagar ahorita, sino que me lo vas a pagar al final también. Y solamente vas a pagar lo que corresponda del día 200 al 365. Es decir, esos 165 días para terminar la vigencia del año es lo que vas a pagar por esa persona que se acaba de incorporar a tu organización. Al finalizar, ¿qué va a pasar? Se hace un ajuste. Dice la aseguradora, ok, tú me habías pagado tanto al principio por estas 25 personas que empezaron a trabajar contigo. Pero al final se dio de baja una y diste de alta dos, de forma que te quedas con 26 personas realmente al finalizar tu vigencia. Págame únicamente lo correspondiente por estas y yo te devuelvo desde el día en que se marchó la otra. Es mucho más sencillo gestionarlo así para todos. Y bueno, también es una forma en la que tú vas a tener un mejor control de a quienes les otorgas estos beneficios. Porque basta con que cada uno llene un consentimiento y con esto podemos darlos de alta. En algunos casos inclusive no es necesario tener estos consentimientos, sino que se envíe por correo electrónico a la aseguradora pues el informe de qué persona, a partir de qué momento queremos que esté asegurada. Entonces, este video está dedicado a aquellas personas que tienen en mente contratar una póliza de gastos médicos mayores para esas organizaciones a las que representan, porque a lo mejor no han tenido la información adecuada o no les han podido brindar los alcances que pueden tener con estas soluciones. Yo con mucho gusto estoy a sus órdenes para brindarles la asesoría que necesiten, y si sabes de alguien a quien le puede interesar esta información, hazle llegar el video, por favor. Yo te lo voy a agradecer muchísimo, y esa persona también. A quienes ya se suscribieron al canal, muchas gracias. A los que no, los invito a que se suscriban, que me regalen su like, y yo con mucho gusto estaré la semana próxima para contarles otro tema. Muchas gracias y hasta la próxima.